Hoy nos acompaña Ramón Morales, es senador por Gran Canaria, por el Partido Socialista y portavoz de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta. Señor Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Bueno, para empezar nos tenemos que referir a lo que ocurría ayer en Canarias, en el Parlamento de Canarias. Usted además ha formado parte precisamente de esas negociaciones que ha dado fruto a ese plan Reactiva Canarias, señor Morales. ¿Cree que los ciudadanos se deben sentir satisfechos no solo por el contenido de ese plan y por el consenso adquirido, sino también porque será una garantía de que se lleve a cabo? Sí, por supuesto, porque vemos como que eso es lo que hay que hacer. Estamos en una situación de una crisis sanitaria acompañado de una crisis económica y lo que tiene que hacer un gobierno es ese plan que ha hecho, ese plan de reactivar, que nadie se quede atrás en esta situación que nos está asolando. Y vemos que es un plan de reactivación donde al final, afortunadamente, no ha tenido ningún voto en contra, donde hay partidos que se han sumado y bueno, el Partido Popular con su abstención no lo ha apoyado, pero está ahí. Es un plan que se ha hecho de manera consensuada con agentes económicos, con agentes sociales, con todos los grupos parlamentarios, todos han aportado y creo que es lo que habría que hacer en esta situación en la que estamos viviendo, de sanitaria, que por un lado se ha hecho un control, se está haciendo un control sanitario y al mismo tiempo hay que reactivar, no se puede quedar nadie atrás y tenemos que volver por la senda de la recuperación económica, del empleo, del consumo, porque es de lo que realmente ahora mismo vivimos y creo que no cabe otra que felicitar al trabajo magnífico que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias, desde el Parlamento de Canarias, para sacar adelante este plan de reactivación que verá sus frutos en estos 3 años vista. Ese documento, ese plan Reactiva aglutina pues todos los objetivos que tiene Canarias en ese sentido, en el horizonte, ¿no? En materia turística, en materia económica, incluso el empleo también, pero no va a ser fácil teniendo en cuenta las dificultades que se nos presentan, ¿no? Algo lo facilita el hecho, por ejemplo, de que se haya levantado el veto en países como Reino Unido o como Alemania para que los turistas puedan llegar a las islas. Por supuesto, esto es una situación que, acompañado del control que hay que hacer de la situación sanitaria que estamos padeciendo, es una hoja de ruta. Ayer recibíamos la magnífica noticia de que, bueno, que tanto el turista británico como el turista alemán puede volver otra vez a las islas. Nosotros, desgraciadamente, es nuestro pulmón económico el turismo y de ellos tenemos que vivir. Se tienen que sentir que llegan a un sitio seguro, un sitio donde se respetan las normas y donde se ha actuado de manera diligente. Y ese plan de reactivación es una hoja de ruta para volver a reactivar la economía, reactivar el trabajo a estos ciudadanos que ahora mismo están en ERTE o están en desempleo y el sector económico, que los hoteles vuelvan otra vez a abrir, que veamos el sur de las islas otra vez con la actividad a lo que estamos acostumbrados y creo que se empieza por la buena senda, además de otros factores como es ir cambiando el sistema productivo, tanto en España como en Canarias. Tenemos que ir a una sociedad más sostenible, digitalizada y hay que empezar a poner dar esos pasos para llegar a esas metas. Y este plan Reactiva da cuenta del buen clima político que se respira en Canarias, que nada tiene que ver con el que se respira en las Cortes, señor Morales. Pues afortunadamente debemos ponerlo en valor, el consenso que ha habido en el Parlamento de Canarias, el trabajo previo que ha habido durante todos estos meses para llegar a un documento consensuado donde se recojan las aportaciones de todos los grupos políticos, de los agentes económicos y agentes sociales y me gustaría verlo sinceramente, como usted dice, también en las Cortes Generales. El pasado jueves vimos una situación, el pasado martes en el pleno en la sesión de control en el Senado, una situación bastante lamentable. ¿Qué es lo que al final queda en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que la ciudadanía ve en los medios de comunicación? Pero no lo que realmente pasa. La sesión de control el pasado martes había 18 preguntas, e interpelaciones a los ministros que daban cuenta de su gestión y quedó nada más que en valor la desafortunada, por decirlo de alguna manera, y vergonzosa actuación de una senadora del Partido Popular interpelando a una ministra en su vida privada. Creo que es lo que no se debe hacer, igual que pasa los miércoles en el Congreso. Las sesiones de control están para fiscalizar, como es la medida que tienen que tomar los partidos de la oposición al gobierno, pero no convertirlo en un circo en el que nos sintamos avergonzados.
Bueno, ocurre también en el Congreso, usted ha puesto ese ejemplo y lo vimos ayer también en ese debate y votación de la moción de censura presentada por Vox. Muchas descalificaciones entre los propios diputados y, como dice usted, incluso a veces alguna alusión personal. No es el ambiente más deseado, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo de cara a la imagen que se da a los ciudadanos. Por supuesto, lo de la moción de censura de Vox ayer fue un circo mediático. Y yo utilizo una frase que se la escuché a alguien, no sé a quién es, pero sí que la hago mía, y es que si queremos vivir en una sociedad tolerante, debemos ser intolerantes con la intolerancia. Y el fascismo, que algunos intentan que sea una opción, no es una opción. Tenemos ahí la historia donde el fascismo, cuando ha llegado al poder, lo que ha hecho. Y en este creo que ayer quedó un reflejo de lo que debe ser el Parlamento español en la unión de dejar fuera, de dejar apartado, de dejar aislado a un partido que entra en las instituciones públicas aprovechándose de la legalidad y aprovechándose de la democracia y las reglas del juego que nos hemos puesto todos para dinamitarla. Ellos no creen en la democracia, ahí vimos su discurso contra la mujer, contra la migración, en muchísimos aspectos, y eso hay que combatirlo, y tenemos que combatirlo de manera democrática y dejando aislado a este partido que viene nada más que a crear ruido, a crear crispación, y no es la forma democrática de un partido como es de una sociedad como es la española en el siglo XXI. No nos lo podemos permitir, y creo que ayer es de alabar el esfuerzo, es de alabar toda la unión de todo el espectro político, de los representantes de los ciudadanos, que no es otra cosa que el Parlamento español, en dejar aislados por fin a la extrema derecha y el circo mediático que se intentó crear con esa moción de censura, que fue, como decía en palabras del presidente de Canarias, una fantochada. Bueno, sabemos que usted es portavoz también de la Comisión de Transportes del Senado, señor Morales, pero en cualquier caso la realidad también en Canarias nos hace mirar a la migración. Sabemos que de migración se ha hablado mucho también en el Senado por parte de otros compañeros suyos del Partido Socialista. En ese sentido, ¿cómo se está viviendo esta realidad? Esto nos está recordando esta situación a esa crisis de los cayucos del año 2006, y estamos viendo que Europa ha dejado a Canarias quizás como ese reducto de la frontera sur del continente que está impidiendo que esas personas continúen su camino hacia eso, hacia Europa, al continente, y se están quedando aquí en Canarias. Sí, bien lo dices, estos migrantes, estas personas que llegan a las costas canarias en cayucos, no vienen a Canarias a quedarse en Canarias, somos la frontera sur de Europa. Esto es un problema que está sobre la mesa y que va más allá de Canarias, va más allá de España y va a nivel, tiene que ser tratado a nivel europeo. Nosotros somos el primer sitio donde llegan, hay que tratarlo de las formas más dignas posibles. Hay que dejar claro, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estos ciudadanos que llegan en pateras no dejan de ser víctimas de la situación de sus países de origen, víctimas de unas mafias, y contra eso es con lo que hay que luchar. Pero cuando llegan aquí hay que tratarlos de las formas más dignas. Se ha visto latente que necesitamos de unos espacios que sean fijos, pero que sean transitorios para ellos. Como decía, ellos no quieren llegar a Canarias y quedarse en Canarias, quieren seguir hacia el continente porque ya tienen sus familias, o hay parte de sus familias que están en otros países que los pueden acoger. Pero sí tienen el derecho, y eso, la migración no es un tema solo de este momento en Canarias, sino es un tema a nivel mundial, donde todo el mundo busca tener una oportunidad mejor de vida. Desgraciadamente, pues estamos viendo una situación en la que hemos reclamado, tanto desde el Partido Socialista a los ministerios, que busquen una solución cuanto antes para tanto las personas que llegan como la situación que se ha quedado en Canarias, que no podemos nosotros asumir solo esta situación desbordante que se está viviendo. Y es una situación, una solución que hay que buscar a nivel, yo soy defensor a nivel europeo, y creo que por fin de un momento a otro tiene que haber un gran pacto europeo por la migración, porque no es un problema solo que venga por el Atlántico, también va por el Mediterráneo, y los países que son receptores de migrantes no podemos ser los que además busquemos la solución. Bueno, otra de las iniciativas que ha defendido usted en la Cámara Alta es el apoyo al mantenimiento de la ficha financiera del POSEI. Canarias se juega mucho en ese sentido.
Sí, hemos registrado una moción en la Comisión de Agricultura, acorde a la PNL que se aprobó en el Parlamento de Canarias, de apoyo a mantener en Europa la ficha financiera del POSEI para las producciones agrarias de Canarias. Las regiones ultraperiféricas donde nos encontramos incluidos Canarias, y más en la situación de crisis sanitaria, no podemos permitir un recorte porque se vería agravado ya más de lo que está las producciones agrarias. Nosotros debemos defender por la lejanía, por la situación geográfica que tenemos, que nuestras producciones agrarias sean competitivas con las producciones agrarias de otros países de Europa, y para eso está la Comunidad Económica Europea, y no podemos permitirnos que en esa negociación el POSEI se quede reducido, y por eso es la iniciativa que hemos presentado en el Senado, acorde a la que ya se aprobó, creo que incluso por unanimidad aquí en el Parlamento de Canarias. Pues Ramón Morales, senador del PSOE por la Isla de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.